días, amigos tiradores, ¿cómo están? Es un gusto encontrarlos nuevamente en estos videos Bullseye para tiro deportivo de precisión. Como ya dije en una oportunidad anterior, mi estado de salud no me permite concurrir al polígono, pero trato de alguna manera de despuntar el vicio, ¿no es cierto?, haciendo estos videos de tiro. Que obviamente, por las razones que acabo de mencionar, no incluyen material de polígono, material práctico del polígono, pero trato de encontrar aspectos teóricos del tiro de precisión que pienso pueden ser de interés y de utilidad para los amigos del canal. En esta oportunidad quiero analizar con ustedes un tema que no hemos visto hasta ahora y que se refiere a algunos aspectos a tener en cuenta cuando estamos utilizando miras telescópicas de aumento variable. Esto, como decir ahora, no es aplicable a miras de aumento fijo, pero creo que cuando tenemos o utilizamos miras de aumento variable es conveniente conocer el tema sobre el cual vamos a hablar hoy. Efectivamente, cuando utilizamos miras de aumento variable, es conveniente conocer algunos aspectos que tienen que ver con el hecho de que la mira sea de estas características. Acá les estoy mostrando una mira Silva, que es una mira bastante común, ¿no es cierto? Esta mira tiene, al igual que otras similares, una característica muy importante. Si nosotros ahora usamos la mira para enfocar un objeto o el blanco y hacemos la prueba de modificar, ¿no es cierto? Mientras miramos la imagen del blanco o de ese objeto, modificar el aumento, vamos a ver obviamente que la imagen se agranda o se achica según estemos aumentando o reduciendo el aumento. Pero si observamos ya no la imagen, sino la imagen del retículo, vamos a ver que el retículo va a permanecer fijo, es decir, el tamaño del retículo permanece inamovible, no se modifica cuando cambiamos el aumento de la mira. Las miras que tienen esta característica se denominan miras de segundo plano focal, y la razón por la cual se denominan así es porque la lente que tiene mediante grabado químico, ¿no es cierto?, los puntos de referencia que pueden ser los 1000 dots o los MOA o lo que sea, ¿no es cierto?, ese cristal está ubicado, ¿no es cierto?, en la parte trasera de la mira, es decir, a posteriori del mecanismo de zoom que permite aumentar o reducir la imagen. Hay otras miras que generalmente son de precio un poquito más elevado, que por el contrario, cuando yo ahora modifico, ¿no es cierto?, el aumento, va a modificarse también el tamaño de la imagen que estoy observando, del blanco, del objeto que estoy observando, pero ahora vamos a ver que acompañando esa modificación de tamaño, el retículo también lo hace. Es decir, el retículo, ¿no es cierto?, modifica su tamaño exactamente en sincronismo con la modificación del tamaño de la imagen. Estas miras que se comportan de esta manera, que tienen esta característica, serán miras de primer plano focal, y la razón por la cual esto ocurre así es porque ahora el cristal que tiene grabadas las marcas, digamos, de referencia, los 1002, los MOA, lo que sea, ¿no es cierto?, ahora en lugar de estar en la parte trasera, como en el caso de las miras de segundo plano variable, en este caso está ubicado en la parte delantera, es decir, por delante del mecanismo de zoom, es decir, del mecanismo que permite aumentar o disminuir el tamaño de la imagen.
Reitero, estas miras son de primer plano focal. Eh, ambas tipos de mira tienen sus defensores y sus y sus y sus críticos, pero es evidente que ambos tipos de mira pueden usarse indistintamente y algunas presentan alguna ventaja y algunas desventajas con respecto a las otras. En el caso de las miras que yo tengo son todas de segundo plano focal, ¿no es cierto? Y eso implica una consideración que enseguida vamos a hacer. Uno de los problemas que a veces se aduce de las de primer plano focal es que cuando yo reduzco mucho el aumento, la imagen del retículo se puede hacer, de hecho, se puede hacer muy pequeño y puede ser difícil la visualización del retículo y por lo tanto la toma de puntería, cosa que no va a ocurrir en la de segundo plano focal, porque la de segundo plano focal, como dije antes, el retículo permanece inamovible, permanece siempre igual. El inconveniente, es decir, que tiene el segundo plano focal, es que si yo quiero hacer una corrección del punto de impacto basándome en las marcas, digamos, del retículo, en las referencias del retículo, por ejemplo, los 1000 DOT, y yo sé que, por ejemplo, entre un 1000 DOT y su vecino, a una cierta distancia, digamos 200 metros o lo que sea, eso me representa una diferencia en el punto de impacto de un cierto valor, digamos 25 milímetros por decir algo, ¿no es cierto? Esa diferencia, ese segmento, ¿no es cierto? Solamente va a tener, esa diferencia va a existir, se va a mantener solamente, ¿no es cierto?, a un aumento determinado de la mira, que generalmente para las miras de aumento variable y de segundo plano focal es el máximo aumento. Puede haber miras de segundo plano focal que tienen otro valor específico de aumento para que esto ocurra, ¿no es cierto? Pero en general, digamos, las miras de segundo plano focal, ¿no es cierto?, mantienen la distancia entre, por ejemplo, entre los impactos cuando yo regulo de acuerdo a los puntos de referencia de la mira, ¿no es cierto? Eso se mantiene alterable, digamos, al máximo aumento. Si yo cambio el aumento, ¿no es cierto?, aunque esté, digamos, modificando el punto de mira de acuerdo a la diferencia entre esos dos puntos de, por ejemplo, lo que puede ser 2000 de diferencia en la mira, pero ya no me va a representar esa distancia. Solamente esa distancia se va a mantener para un aumento determinado que, como dije, casi siempre es el máximo aumento de la mira. En cambio, la ventaja, ¿no es cierto?, que tienen las miras de primer plano focal es que para cualquier aumento, ¿no es cierto?, la diferencia entre la distancia entre dos puntos de impacto, ¿no es cierto?, que están hechos sobre una diferencia determinada, digamos 1, 2000, lo que sea, ¿no es cierto?, esa distancia se va a mantener inalterable independiente de el aumento que yo esté utilizando. Así que, como ven, las miras de primero y segundo plano focal tienen sus ventajas y tienen sus inconvenientes. Yo no soy cazador, pero en general los cazadores suelen preferir miras de segundo plano focal. En cambio, los tiradores de precisión, sobre todo long range, algunos de ellos prefieren las de primer plano focal, pero esto no quiere decir de ninguna manera que yo no pueda tirar a largas distancias con miras de segundo plano focal. Acá estamos viendo un esquema que corresponde a lo que estuve antes haciendo referencia, que es la posición del primer plano focal y del segundo plano focal.
vemos que el primer plano focal está antes, o sea, por delante del mecanismo de zoom, mientras que el segundo plano focal está por detrás del mecanismo de zoom. Y eso hace que las miras tengan las características que estuvimos mencionando hace un momento. La imagen nos permite entender fácilmente que si la lente que tiene las regulaciones, las referencias, está en el primer plano focal, bueno, el retículo va a aumentar o disminuir con el aumento de la mira, y lo contrario va a ocurrir si esa lente, que es la que está grabada, ¿no es cierto?, coincide con el segundo plano focal. Bien, vamos ahora a introducir algunos aspectos teóricos, pero que son, creo yo, sencillos de comprender, y creo que siendo importante su conocimiento para poder entender bien cómo se hace la regulación, mejor dicho, la corrección de errores de impacto, sobre todo cuando tenemos miras de aumento variable. Empecemos por definir lo que entendemos por radián, que es una unidad de ángulo, ¿no es cierto? Imaginemos que tenemos un círculo y nosotros estamos colocados en el centro del círculo. Entonces, y vamos a imaginar que vamos a considerar un dado ángulo, ¿no es cierto?, una porción, como si fuera una porción de pizza, ¿no es cierto?, dentro de ese círculo. El ángulo, digamos, que subtiende esa porción de pizza, llamémoslo así, medido en radianes, es el cociente entre la longitud del arco sobre el radio. Esto significa que, por ejemplo, una distancia de 1 metro visto desde una distancia de 100 metros, en radianes va a subtender o corresponder a un ángulo que en radianes va a valer 1 metro sobre 100 metros, o sea, 1 sobre 100, o sea, 0,01 radián, y esto es equivalente, por supuesto, a 10 miliradians o 10.000, donde el miliradian es simplemente la milésima parte de un radián. De modo entonces que 1.000 o miliradian a una distancia genérica X medida en metros va a representar 1 radián sobre 1000, que es 1 miliradian, por la distancia en metros, o sea 0,001 radián, multiplicada por esa distancia. De modo entonces que, por ejemplo, 1 miliradián a 25 metros va a representar 0,001 miliradián por 25 metros igual 0,025 metros, o sea 2,5 centímetros, o si ustedes quieren 25 milímetros. Bien, tengamos ahora en cuenta que el círculo completo en radianes, o sea los 360 grados, va a ser la longitud del arco, o sea de la circunferencia, dividido el radio. Ahora, la longitud de la circunferencia, lo hemos aprendido en la escuela primaria, es 2pi por radio. Por lo tanto, 2pi por radio dividido a radio me queda simplemente 2pi radianes, o sea 6,28 radianes. Pero por otra parte, tengamos en cuenta que, como dije recién, el círculo completo tiene 360 grados, de modo que tiene en minutos 360 grados por 60 minutos por cada grado, o 60 moa, minuto de arco o minuto de ángulo es un moa, minuto de ángulo. De modo entonces que 360 grados por 60 minutos por grado, ¿no es cierto?, nos va a dar 21.600 minutos de arco, o sea, 21.600 moa, que es lo que tiene todo el círculo completo. Tenemos entonces que un moa, un minuto, va a equivaler a 6,28 radianes, que es el ángulo que corresponde a todo el círculo, dividido la cantidad de minutos, que es 21.600. Y eso nos da, por lo tanto, que, ¿no es cierto?, un moa equivale a 0,1230290 radianes por moa.
Es decir, que una MOA es una unidad de ángulo muy chiquito que equivale a esta cantidad 0,000290 radianes. De manera que, por ejemplo, un MOA, o sea, un minuto de arco, a 100 metros va a representar 0,000290 radianes por 100 metros igual 0,029 metros, o sea, 2,9 centímetros, que lo podemos, si ustedes quieren, redondear a 30 milímetros. Ahora bien, si los controles de elevación o deriva en las correspondientes torretas tienen, por ejemplo, están reguladas de forma tal de que tenemos 1/8 de pulgada a 100 yardas por cada clic, resulta entonces que a 100 yardas, o sea, a 91,4 metros, el punto de impacto va a variar en elevación o en deriva, según la torreta sobre la cual estemos accionando, 1/8 de pulgada, que es 3,175 milímetros. Y a 100 metros, ya no a 100 yardas, vamos a corregir, va a variar 3,175 dividido 91,4 por 100, o sea, 3,473, que podemos redondear a 3,5 milímetros por clic a una distancia, como hemos dicho, de 100 metros. Si la distancia que estamos considerando en lugar de 100 metros son 300 metros, por ejemplo, la corrección sería 3 veces mayor, es decir, 3,5 por 100 y por 3, o sea, 10,5 milímetros por cada clic. En el caso en que las torretas estén graduadas en lugar de fracciones de MOA en fracciones de mils, o sea, de milirradianes, en lugar de, como dije, de fracciones de minutos de arco, entonces la corrección en elevación o bien en deriva, según la torreta que estemos considerando, va a estar dada por esta simple expresión. El número de clics va a estar dado por el error en elevación o bien error en deriva, expresado en milímetros, dividido la distancia en metros al blanco, multiplicado por los mils que tenga la torreta por clic. En un momento vamos a hacer una aplicación, un ejemplo concreto de esta expresión. De manera similar, para el caso en que las torretas estén graduadas en fracciones de MOA, por ejemplo, 1/4 de MOA, 1/8 de MOA, etc., la corrección se hará de acuerdo a una expresión similar, pero en este caso, en la expresión tenemos en cuenta que a 100 metros, ¿no es cierto?, un MOA representa 30 milímetros y no 10 centímetros, o sea, 100 milímetros como lo hace un mil. Teniendo en cuenta esto, es muy fácil deducir esta expresión, ¿no es cierto?, que vamos a ver recién cómo funciona también en un ejemplo. Bien, vamos a ver cómo aplicamos en la práctica estos conceptos que son en realidad muy, muy sencillos. Supongamos que tenemos este blanco y hemos estado haciendo disparos a una cierta distancia, supongamos que sea, no sé, 350 metros, y hemos hecho los disparos apuntando al centro, poniendo la cruz del retículo de nuestra mira en coincidencia con el centro del blanco. Y cuando efectuamos el disparo aterriza acá, es decir, a la derecha y arriba, con lo cual tenemos que hacer una corrección en elevación y en deriva para poder, digamos, impactar en el centro del blanco. La forma en que habitualmente lo hacemos, que es una forma, por supuesto, perfectamente correcta, muy práctica y fácil de hacer, es
llevamos la cruz de nuestro retículo, sin tocar nada, ¿no es cierto? Llevamos la cruz de nuestro retículo, ¿no es cierto?, a el punto donde estábamos apuntando, y ahora actuando sobre, digamos, primero sobre la torreta que controla elevación, la vamos modificando de forma tal de que vamos elevando, ¿no es cierto?, la cruz del retículo hasta llegar a la altura del impacto. Y lo mismo vamos a hacer ahora, ¿no es cierto?, llevando la cruz del retículo hacia la derecha hasta hacer coincidir la cruz del retículo con el punto donde tenemos el impacto. Sin modificar ahora absolutamente nada, volvemos al centro con nuestra mira, ¿no es cierto? Volvemos al centro con nuestra mira y disparamos, y si hemos hecho todo bien, el impacto ahora debería alcanzar el centro del blanco. Esta es la forma que normalmente procedemos, sea con miras de aumento variable o sea con miras de aumento fijo. En este caso, fíjense ustedes que no hemos hecho uso para nada de las graduaciones, ¿no es cierto?, del retículo. La otra manera de proceder, que es un poquito más elaborada, pero en algún caso a lo mejor nos vemos por alguna razón hacerlo de esa manera, es si tenemos de nuevo acá el blanco y ya tenemos, ¿no es cierto?, porque de alguna forma lo hemos medido, la desviación en elevación y la desviación en deriva, o sea, el error en elevación y el error en deriva, ¿no es cierto?, que en este caso ya lo hemos medido y tenemos en elevación tenemos 97 milímetros y en deriva 78 milímetros. Entonces, con estos valores podemos ingresar en las expresiones que vimos hace un rato, ¿no es cierto?, y sacar cuántos clics, ¿no es cierto?, tenemos que modificar tanto en elevación como en deriva para poder hacer que nuestro impacto de nuevo alcance el blanco. Bien, vamos entonces ahora a utilizar las expresiones que vimos en su momento. Supongamos que tenemos una mira cuyas torretas están graduadas en fracciones de MOA, por ejemplo, de forma tal de que un clic represente, digamos, un octavo de MOA a 100 yardas. Recordemos, porque ya lo hemos visto, que un octavo de MOA a 100 yardas equivale a 30 milímetros a 100 metros. Supongamos entonces que tenemos esas características en particular. Entonces, si vamos a la fórmula que ya vimos en su momento, vamos a ver que el número de clics, vamos a la calculadora manual, tenemos que el número de clics para hacer la corrección en elevación, que son 97 milímetros, tenemos que poner el error de elevación en milímetros, 97, dividido 0,30 por la distancia en metros, o sea, 0,30, dividido también por la distancia en metros, que dijimos que era 350 metros, y también dividido por la cantidad de MOA por clic, que en este caso cada clic es un octavo de MOA, ¿no es cierto? O sea que dividimos por un octavo, o sea, tenemos que multiplicar por 8. Con lo cual nos da 7,39, o sea, 8 clics para corregir en elevación. Por supuesto, no lo voy a hacer porque sería reiterar demasiado, pero para corrección de deriva hacemos exactamente lo mismo. En el caso que las torretas
tuvieran su regulación en fracciones de mil, vamos a la fórmula correspondiente que vimos ya anteriormente, y en este caso tenemos lo siguiente. El error en elevación se iban 97 milímetros dividido la distancia en metros, que son 350 metros, y dividido también ahora por los mils por clic, y supongamos que tenemos un 25avo de mil por clic. Por lo tanto, tenemos que dividir por 1 sobre 25, o sea, multiplicar por 25. Y por lo tanto, eso nos está dando 6,92 clics, o sea, prácticamente 7 clics. Si queremos hacer una rápida verificación de que esta fórmula es correcta, tengamos en cuenta que tenemos, digamos, 7 clics, hemos dicho, 7 clics dividido 25, esto nos da los mils, y cada mils, ¿no es cierto?, a 100 metros representa 10 centímetros, o sea, 100 milímetros. A 350 metros tendría que multiplicar por 350. Entonces, por 350, y nos da 98, que es prácticamente los 97 y algo que queríamos corregir. Bien, amigos tiradores, esto es todo lo que quería transmitirles en este video. Quizás es un poquito teórico, pero los conceptos realmente no son demasiado complejos, ¿no es cierto? Y con un poco de reflexión yo creo que se pueden entender perfectamente bien. Espero que les haya resultado de algún interés y sobre todo de alguna utilidad, y me despido por lo tanto muy cordialmente hasta el próximo video o el próximo foro de esta serie Bullseye para tiro deportivo de precisión.